A veces lo tomamos ya de rutina y se nos hace como algo natural, como cualquier otro día, y a veces a lo mejor hasta un poco pesado porque pues es fin de semana y hay que descansar, y a veces ya no le tomamos tanto interés para venir a la casa de Dios. ¿De qué estamos hablando estos días? Gracias. ¿Cómo se llama la serie? ¿De quién es mi dinero? ¿Ya sabe de quién es? Mío, ¿verdad? ¿No es mío? ¿De quién es entonces? Hoy vamos a aprender la lección número 5, que se llama el modelo bíblico de las ofrendas o de las dádivas. Modelo bíblico de las dádivas o de las ofrendas. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, la Biblia dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué dijo Jesús? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Dichoso, feliz, contento. Dichoso, feliz, contento. Es más dichoso entonces dar que recibir. Los cristianos expresan muchas razones por las que desean venir a la casa el día del Señor. En cualquier semana esa razón puede ser algo menos que espiritual. Por ejemplo, pues venir a encontrarme con los hermanos para saludarnos, a lo mejor para mostrarle mi último celular caro que compré, ¿verdad? O para comentarles de mis vacaciones que tuve con mi familia, o porque quiero ver a alguien y por eso estamos deseando venir a la casa de Dios. A veces pues estas cosas no son nada bíblicos como para estar ansioso de asistir a la iglesia. Podría ser que también pudiéramos estar ansiosos por venir para adorar al Señor. ¿Cuánto disfrutamos el tiempo de alabanza esta tarde? ¿Sí? ¿De veras? ¿Pudo entrar a la presencia de Dios con las alabanzas de hoy? Y eso es algo muy bueno que debemos siempre tener presente como parte de nuestra vida espiritual como familia. Pues es esa, de alabar al Señor, de cantarle a nuestro Dios, de agradecerle por lo que Él es para nosotros. Otros pueden venir con el deseo de escuchar la palabra de Dios, que la serie está pero bien bonita, ¿no? Y estamos así con ese deseo también de venir a la casa de Dios, o a veces como para tener comunión o ministración unos con otros también. Pero hay una cosa que casi nunca está en la cabeza de la lista de los deseos, y es, ¿sabe? ¿Usted qué piensa que es? La ofrenda. Es algo que casi ni pensamos. Y nos cuesta trabajo muchas veces hasta cuando llega la hora de la ofrenda, porque vamos a tratar de entender por qué de esto, ¿sí? Precisamente se trata de esto, porque vamos a aprender el modelo bíblico de las ofrendas. Esta conclusión de que el momento de las ofrendas no es algo por la que estemos ansiosos para venir a la casa de Dios parece algo extraño, pero según la palabra de Dios, la oportunidad principal de ofrendar de manera semanal se proyecta directamente a la bendición espiritual. De manera que entonces podríamos estar ansiosos de venir a traer la ofrenda semanal porque involucra la bendición espiritual que Dios nos da. De hecho, si tan solo pudiéramos fijarnos en estos dos planteamientos que Jesús da en los versículos que vamos a mirar más adelante en cuanto a las ofrendas, esos dos versículos solamente podrían convencernos
de esperar con ansiedad el venir a traer las ofrendas del Señor que hemos preparado de antemano en nuestro hogar. Y estas palabras debían de instarnos, de impulsarnos, de animarnos a ser generosos cada vez que tenemos la oportunidad de dar. Uno de estos planteamientos que Jesús da lo encontramos en Lucas 6:38. Busque en su Biblia, Lucas 6:38, dice Jesús: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Nuestro Señor Jesucristo usó este simbolismo derivado del mercado de grano de su época en los tiempos allá en el Medio Oriente. Cuando los hombres iban al mercado, o las mujeres también, recuerden que ellos usaban sus túnicas. Ellos levantaban las dos puntas de sus túnicas y hacían una forma de bolsa y allí echaban las cosas que compraban. Por eso dice: dad y se os dará medida buena. Medida buena. ¿Cuál es medida buena? ¿Cuál sería la medida buena hoy? ¿Kilos de 1,000 gramos o kilos de 800 gramos? ¿No te ha tocado ir al tianguis y compras 1 kilo de azúcar y pesas en tu casa y son 800 gramos? Sí está más barato, pero pues te están vendiendo menos de 1 kilo. Jesús dijo: dad y se os dará medida buena, medida exacta, lo que debe ser, ¿sí? Apretada, remecida, o sea, sacudida, rebosando, darán en vuestro regazo. Regazo es precisamente esa bolsa que se forma levantando las dos puntas de la túnica para hacer algo así como un costalito, una bolsa donde pueden echar los granos que compran. El vendedor de granos vaciaba la cantidad de granos que compraba la persona en el regazo de la persona, en esa gran bolsa que habían formado con sus vestiduras. En Ruth capítulo 3 versículo 15 encontramos a Booz diciéndole a Ruth: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. O sea, tenlo, acomódalo. Y teniéndolo, dice, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Está hablando de Ruth cuando va a la siega de la cebada. Entonces aquí encontramos por qué Jesús usa esta figura de las prácticas y costumbres de aquellos años. El profeta Malaquías presencia una expresión o expansión mucho mayor de esta dádiva o de esta ofrenda individual cuando le ordena al pueblo de Israel, dice: traed todos los diezmos al alfolí. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué dice aquí traed todos los diezmos? Está hablando en plural, no está hablando del diezmo. Vamos a aprender algo que a lo mejor va a ir contra lo que hemos acostumbrado a aprender. En la antigüedad, si nos vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se traían 3 diezmos, no solamente uno. Ya más adelante vamos a estudiar un capítulo especial que se refiere a los diezmos. Hoy estamos escuchando lo que el profeta Malaquías dice al pueblo de Israel, diciendo: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Cuando Jesús está hablando acerca de las ofrendas, Jesús no estaba haciendo solo una referencia rápida de ese precepto del Antiguo Testamento como parte de su discurso sobre los principios para la vida del reino de Dios. Él lo estaba convirtiendo precisamente en un principio del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, por ejemplo, lo confirma y expresa de una manera más diferente.
pero con la misma fuerza. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Esta es una ley. Si usted siembra poco, usted no puede esperar recoger mucho. El que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra generosamente, generosa también segará. La verdad aquí es la siguiente: la generosidad al dar trae como resultado una mayor recompensa de Dios. ¿Cuál es el resultado de la generosidad de dar? Una mayor recompensa de parte de Dios. Pablo, en su exhortación de despedida a los ancianos de la iglesia de Éfeso, reafirma aún más la validez del principio de en este nuevo pacto, citando otro planteamiento, que esta es la segunda parte de cuando Jesús dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, darán en vuestro regazo. En Hechos capítulo 20, versículo 35, dice el versículo que empezamos leyendo: recordad las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Estas dos promesas excelentes de Jesús debe ser todo cuanto nosotros necesitásemos para estar motivados y para recibir con gozo cada oportunidad que tenemos de dar. Debe motivarte a ti, debe motivarme a mí, ya sea a través de la ofrenda semanal en la iglesia, al venir a alabar al Señor, o también al suplir las necesidades de alguna persona en particular. Siempre dar con tanta generosidad, con desinterés como nos sea posible. Al parecer, muchos cristianos no se han dado cuenta de que las promesas de Jesús hacen de las ofrendas una cuestión de fe y obediencia. Se aferran al concepto de que debemos proteger nuestro dinero y aferrarnos a todo cuanto tenemos. En su lugar deberían estar confiando en las promesas de la palabra de Dios y a dar con un espíritu de generosidad, y para esto precisamente se necesita tener fe en que Dios suplirá y tener la disposición de obedecer, porque es un mandamiento del Señor. Entonces, dar la ofrenda es cuestión de fe y también es cuestión de obediencia. ¿Por qué fe? Porque la mente que tenemos siempre es: ¿me alcanzará? ¿Tendré lo suficiente para la semana? Y mejor no voy a dar tanta ofrenda hoy. O sea, no voy a ser generoso, porque ¿qué tal si me enfermo? ¿O qué tal si esto pasa? Y estamos con pensamientos negativos tratando de prever nuestro futuro. Y ya no tenemos fe para creer que Dios va a suplir mi necesidad si doy generosamente. Y al no tener fe, entonces ya no obedezco la palabra de Dios. Ya no me desprendo de lo que iba a dar. Si nosotros estamos entendiendo la palabra de Dios en cómo significa o cómo se debe interpretar, el tiempo de dar la ofrenda es uno de los momentos más alegres de nuestra reunión, porque, como dijimos al principio, involucra que las promesas de Dios van a fluir en nuestras vidas porque somos generosos y porque hemos, con toda la disposición de nuestro corazón, apartar aquello para bendecir la obra del Señor. Entonces, en lugar de aferrarnos y tratar de proteger nuestro dinero, vamos a desprendernos generosamente, porque entonces podemos estar confiados y seguros de que Dios va a suplirme. Yo no sé si tú has tenido la experiencia de cuanto más queremos guardar tu dinero, más se te fluye de las manos y menos te alcanza. ¿No te ha pasado así? Sí, cuando menos te acuerdas ya no tienes. Cuando tú primero apartas esa ofrenda para el Señor
con un corazón alegre, con un corazón libre, dispuesto, con un corazón feliz, la satisfacción que tienes en tu corazón es de haber obedecido el mandamiento del Señor, y esto hace que tu mente esté tranquilo y tenga fe para creer que Dios puede proveerte lo que tú más necesitas. Cuando nos aferramos a lo que es nuestro o suponemos es nuestro, pues cerramos la bendición de Dios, cerramos ese canal que fluye de Dios hacia nosotros y que vienen bendiciones para suplir nuestras necesidades. Lucas 6:38, el equivalente griego de dar está en el imperativo, o sea, un mandato se convierte en un mandamiento de Jesús que se debe obedecer. Dad y se os dará. No es una opción, mis hermanos, es una orden, y las órdenes son para obedecerlas, ¿sí? Por lo tanto, la ofrenda es una cuestión de creer su mandamiento y seguirlo hasta el final con obediencia fiel. Con obediencia fiel. Si lo hacemos, demostramos nuestra confianza en las promesas de Dios. Si no lo hacemos, también pecamos contra Cristo en el sentido de que no tenemos fe en que Él puede proveernos las cosas que necesitamos diariamente. Vamos a analizar un poquito este asunto de las dádivas o de las ofrendas, tratando de entender más o menos la condición de la iglesia de Jerusalén, que nos da un modelo cómo nosotros debemos manejar las dádivas o las ofrendas. Desde el inicio, conforme nosotros leemos el libro de los Hechos, encontramos a aquella iglesia primitiva obedeciendo el mandamiento de Jesús con respecto de dar generosamente. Primero que todo, las ofrendas de los miembros sustentaban a los líderes de la iglesia. Allí había apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Se acuerdan de la Biblia, de donde habla de los ministerios? Bueno, pues estos ministerios de apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas eran ministerios que estaban funcionando en la iglesia y eran sostenidos por las ofrendas de los hermanos de la iglesia. En el 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 9, capítulo 9, versículo 6 al 11, 1 de Corintios 9, 6 al 11 dice: ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segáremos de vosotros lo material? Cierto trabajo, incluso de los que ministran, en el caso de los pastores, que ministran a tiempo completo en la dirección de la iglesia, pues requieren ellos una compensación financiera, y por eso Dios nos manda a dar para el sustento de aquellos a quienes Él envía a servirnos, a enseñarnos y a dirigirnos en la iglesia. Hace rato nosotros recogimos la ofrenda, como lo hacemos cada 8 días, que va para el sustento de la iglesia y de los que trabajamos en ella. Es una bendición que ustedes pueden participar de esto. 1 de Corintios 9:14, Gálatas 6:6 y 1 de Timoteo 5:17 habla de esto. No vamos a tener chance de leer todos estos versículos. Entonces, la primera manera
en que la iglesia manejaba las ofrendas era para el sostenimiento de los ministerios. La segunda manera en que la iglesia primitiva dirigía sus dádivas a las necesidades de la población general de la iglesia es un modelo excelente de cómo debemos preocuparnos por las necesidades de los que menos tienen. Y en aquel tiempo la iglesia de Jerusalén estaba pasando por casos muy especiales, porque la iglesia de Jerusalén estaba compuesto por una iglesia de peregrinos, estaba compuesto por una iglesia de judíos perseguidos, también era una iglesia bajo la economía romana y también era una iglesia que había dado todo. Estos 4 aspectos hacían de la iglesia de Jerusalén una característica muy especial de cómo ellos manejaron los recursos que Dios les daba a través de las ofrendas. La iglesia de Jerusalén destaca la necesidad de un ministerio así. ¿Recuerdan en el libro de Hechos capítulo 6? Ellos escogen a hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio, para encargarse de este ministerio y distribución de los recursos a las necesidades de los hermanos de la iglesia. Pero aparte de eso, la iglesia de Jerusalén era una iglesia de peregrinos. La iglesia de Jerusalén era una congregación empobrecida, porque había muchos peregrinos espirituales. Eran judíos que habían venido a Jerusalén de todas partes de Israel y de todo el mundo gentil para la celebración del Pentecostés, la fiesta religiosa judía que ocurría 40 años después de la Pascua. Ese día específico de Pentecostés, tras la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo, recuerdan ustedes en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo desciende sobre aquellos 120 hombres que estaban orando allí, y como resultado el pueblo se trastorna y escucha cosas que entendían en su propia lengua y empiezan a decir: estos están locos. Pablo se levanta con esa unción del Espíritu Santo y empieza a predicarles, y como resultado de esa predicación se convierten más de 3,000 personas. Entonces imagínense, toda esa gente que estaba y escuchaba el mensaje en su propia lengua es gente que había venido de fuera, no eran ciudadanos o no eran residentes de la ciudad, sino que venían de fuera, esos 3,000. Entonces de pronto a los 120 que estaban ahí reunidos se agregan otros 3,000, pues es una gran cantidad de gente que había. Amén. La iglesia de Jerusalén en aquel momento era la única asamblea en todo el mundo donde los cristianos podían tener comunión y creer y crecer en su fe. Entonces de pronto, con toda esa emoción del momento y de alegría generados por la conversión y esa visitación del Espíritu Santo a la iglesia, cuando experimentaron milagros por mano de los apóstoles, cientos de conversos peregrinos, devotos, no tenían deseo de regresar a su casa o a su pueblo, ¿sí? Aquellos que se quedaban en posadas porque llegaron a la fiesta, algunos otros que se hospedaron con familias. Imagínense, no les duró pues mucho tiempo el dinero para seguir viviendo en posadas y tuvieron que salirse. Aquellos judíos que creyeron al Evangelio, recibieron al Señor, fueron expulsados por sus familias que los tenían hospedando, y de pronto también ellos se encontraron sin lugar donde vivir. Entonces, la única alternativa que tuvieron para la mayoría de estas personas o peregrinos era quedarse con los creyentes judíos en Jerusalén y sus alrededores. Los peregrinos que se quedaron tendrían a ser los más pobres, las viudas, los huérfanos y aquellos que no tenían por qué regresar a su casa. El menor número de personas que regresaron fueron aquellos que tenían alguna propiedad, tenían algún trabajo del gobierno o tendrían algún negocio, pero eran la minoría. Los demás se quedaron en Jerusalén.
¿sí? Entonces, por lo tanto, el grupo relativamente pequeño de creyentes judíos, cristianos, que componían aquel tiempo la iglesia, pues intentaron asumir el valor, y con mucho valor, todo el sustento de varios miles de peregrinos conversos. Por eso, y eso no era una tarea fácil, porque los propios creyentes judíos eran personas de bajos recursos, que vivían en casas modestas. Entonces toda la empresa se hizo incluso más difícil y complicado por las necesidades especiales de las viudas que también había en ese tiempo, las viudas judías que ya estaban allí en la iglesia y las que llegaron a la iglesia por el influjo de los peregrinos. Entonces, los líderes de la iglesia escogieron a 7 hombres fieles y piadosos para ubicar a las viudas y asegurarles que recibirían el sustento diario de alimentos, según el libro de Hechos, capítulo 6, 1 al 7. Como su parte de ministerio de la iglesia, a los pobres de la iglesia de Jerusalén, ellos tenían que comprar, tenían que preparar y distribuir alimento para todas aquellas viudas. Tales circunstancias entonces proporcionaban un anticipo del principio que tanto Pablo como Santiago más tarde escribieron sus epístolas en la iglesia primitiva, diciendo: pues mirad que no sois muchos ni sabios, ni poderosos, ni nobles. Santiago dice: no ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Está hablando de una iglesia empobrecida. El Señor siempre ha tenido un lugar muy especial en su corazón para los pobres y humildes, según Deuteronomios capítulo 15, versículos 7 al 11, Salmo 41, 1 al 3, Proverbios 14, 31, Proverbios 19, 17, Proverbios 21, 13 y 22, 9. Y el Señor estaba complacido también cuando la iglesia de Jerusalén ministraba con diligencia estas necesidades. Entonces, en primer lugar, la iglesia de Jerusalén estaba compuesta por peregrinos. Aparte de que la iglesia misma estaba pobre, esta gente que no quería regresar a sus hogares y que no tenían trabajo precisamente allí y que se refugiaron con los cristianos de Jerusalén. Aparte, la iglesia era una iglesia con judíos perseguidos. Recuerdan que se levantó una gran persecución. Desde el comienzo de la iglesia de Jerusalén también tenía muchos creyentes judíos perseguidos. Esto constituye la segunda razón por qué la iglesia era una iglesia pobre. De hecho, la iglesia de Jerusalén era en esencia una iglesia judía, lo que quiere decir que casi todo el cuerpo de creyentes habrían sido un gran grupo de judíos perseguidos. Esta situación era el resultado de una lealtad feroz al judaísmo por parte de los judíos devotos, pero incrédulos. Estos judíos, bajo el liderazgo de los escribas y de los fariseos, tenían una animosidad sectaria y legalista terrible para con aquellos judíos que rechazaron el judaísmo y vinieron a la fe de Cristo. Cualquier convertido al cristianismo de inmediato se le marginaba de la comunidad judía. Y esto fue lo que sucedió a muchos nuevos creyentes de la iglesia de Jerusalén en los días posteriores al Pentecostés. Eran odiados y renegados de la familia, eran excomulgados y rechazados por completo por la comunidad, perdían sus negocios, perdían sus trabajos y asimismo también pues perdían sus fuentes de ingreso. Por lo tanto, entonces, 2 segmentos oprimidos constituían la gran mayoría de la iglesia de Jerusalén: los muchos conversos peregrinos y ahora estos judíos perseguidos o desposeídos. Imagínense cómo estaba esa iglesia de empobrecida. Esta persecución de los creyentes judíos no era más que el cumplimiento de lo que Jesús mismo les enseñó cuando estaba con ellos. En San Juan capítulo 15, versículo 20 dice: acordaos de las palabras que yo os he dicho.
el siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Jesús les había anticipado, les había prevenido diciendo, así iba a ser. En Mateo capítulo 19, versículo 29, también Jesús promete a sus discípulos y les dice que muchos de ellos en el camino a heredar la vida eterna perderían sus familias y sus posesiones. El Evangelio de San Juan capítulo 16, versículo 2, Jesús también les dice, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora, dice, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Jesús les advirtió de tiempos difíciles a la iglesia y ahora ellos están viviendo. Una iglesia de peregrinos, una iglesia de perseguidos, es una iglesia pobre, pero también era una iglesia bajo la economía romana. Recordemos que el Imperio Romano dominaba en aquellos tiempos. Entonces la economía de Jerusalén y de los alrededores también estaba pobres, como cualquier otra economía del Imperio Romano. Esa situación también constituía un tercer componente que contribuía a la pobreza general de la iglesia de Jerusalén. Como sucedía con todos los territorios alrededor de ese imperio romano, aumentaba el empobrecimiento de los que vivían en Jerusalén, extrayendo los recursos naturales más valiosos y llevarlos a la capital del imperio. Roma también gravaba el exceso al pueblo contratando cobradores de impuestos, saqueo, ¿se acuerdan?, para extorsionar dinero de su propio pueblo. Saqueo dijo, si alguien he defraudado, se lo devuelvo 4 tantos. Entonces hacían tranzas, entonces estaban saqueando el pueblo, empobreciendo también, porque pues también Jerusalén estaba bajo la economía romana. Entonces la difícil economía de Jerusalén empeoró aún más con la hambruna que un profeta llamado Agabo dijo en Hechos 11:28. Dice, levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces el panorama, como estamos mirando aquí de la iglesia de Jerusalén, era una iglesia pobre, una iglesia muy numerosa, más de 3,000 convertidos. Imagínense una iglesia de 3,000 personas, pero todos bien pobres. Es una situación compleja y muy difícil. Sin embargo, la iglesia de Jerusalén no se desanimó ante toda aquella probabilidad retadora que realmente era muy difícil. Y a pesar de tantas dificultades y de tanta pobreza, los miembros de la iglesia inicialmente dieron todo cuanto pudieron a fin de obedecer el mandato de Jesús de que es más bienaventurado dar que recibir. Una iglesia que en medio de su pobreza tomó el reto de alimentar a toda esa gente que eran peregrinos, que eran perseguidos y que eran pobres. El esfuerzo de la iglesia entonces de Jerusalén de obedecer el principio de que la generosidad en la dádiva o en el dar trae como resultado una mayor recompensa es lo que hace verdaderamente excepcional la actitud valerosa, valiente de este pueblo. En Hechos capítulo 2, versículo 44 al 45, la Biblia dice, todos los que habían creído. ¿Cuántos? Todos. ¿Y cuántos eran estos? Más o menos. Todos. Todos. Cuantos habían creído estaban juntos. ¿Te puedes imaginar esa multitud? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí había unidad, aquí había mancomunidad en la fraternidad
y las personas ofrecían sus posesiones y se daban cuenta de que todo cuanto poseían era para el bien común de la iglesia. Quienes necesitaban algo podían disponer de ello. La generosidad de la iglesia era muy grande. Los miembros de la iglesia entendían que no se puede dejar de dar a Dios, así que vendían todo cuanto tenían y le daban a los creyentes más pobres. Luego en el capítulo 4, versículo 32 al 35, nos da un comentario adicional sobre las prácticas extraordinariamente generosas de esta iglesia en el asunto de las ofrendas y las dádivas en Jerusalén, con resultados maravillosos. Dice, y la multitud de los que habían creído, habla también de multitud, eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía hacer suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Cómo te puedes imaginar esta multitud de gente con esta actitud en su corazón? Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, de una misma mente, eran de un alma, de un mismo sentir, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía. Ellos sí entendieron que todas las cosas que Dios creó son de Él, ¿sí? Como a nosotros nos cuesta trabajo creer. Ellos en cambio sí lo creyeron. Y por eso nadie decía tener suyo propio algo que tenía. Y no les era difícil ir a venderlo para traerlo vendido a los pies de los apóstoles y decirle, hermanos, yo vendí este terreno, aquí está este dinero para ayudar a nuestros hermanos que están pobres, a los que están necesitados. Esos cristianos de la iglesia primitiva conocían y creían en la verdad de que todo le pertenece a Dios y que sus recursos deben estar disponibles para aquellos que más los necesitan. Este es un ejemplo para nosotros. Este es el significado de la frase, tenían todas las cosas en común. Ellos lo disponían para todos los hermanos. Ahora, este versículo, tenían todas las cosas en común, no quiere decir, como han malinterpretado algunos este versículo, que la iglesia dividió y distribuyó todo su dinero y posesiones de un modo socialista, donde todo el mundo recibió la misma cantidad de riquezas. Eso no quiere decir el versículo 32, sino para aquellos que tenían necesidad. Ahora, esta forma de dádiva funcionó bien para la iglesia de Jerusalén durante sus primeros años. Obviamente esto no podría continuar por siempre, porque por si la iglesia estaba pobre, ellos en su profunda pobreza dieron sus casas, sus terrenos, pero no, llegó un momento en que ya no había más cosa que vender, ni cosa más que dar. Entonces de pronto se volvió, ya a las personas de la iglesia se les había dado todo con valor, con fe. Ahora el apóstol Pablo, como vamos a leer más adelante, comenzaron a verlos no como aquellos que podían seguir dando, sino aquellos quienes necesitaban de modo urgente la ayuda de otros creyentes. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a entrar en cuanto a la ofrenda, porque el apóstol Pablo aborda este asunto de la ofrenda a raíz de la necesidad que él miró en la iglesia de Jerusalén. Cuando los apóstoles originales como Pedro, Santiago y Juan, el ministerio inicial de Pablo, les enseñaron a tener una preocupación sincera por los pobres, creyentes, hermanos. Gálatas 2:10 dice el apóstol Pablo,
solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. Lo comprueba en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 10. Con esto Pablo amaba mucho a los hermanos, a los santos pobres de Jerusalén, como los hermanos y hermanas en Cristo, y sabía que Dios quería que sus necesidades fueran suplidas. Y él se dio cuenta de que no podían sustentarse ante la creciente persecución y en la vista de las necesidades constantes también de los peregrinos y de las viudas. Por tanto, Pablo convirtió las necesidades de la iglesia de Jerusalén en el objeto de un proyecto especial de ofrendas. Hechos capítulo 11, versículo 29 y 30 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces aquí empieza a fluir la ofrenda exterior hacia la iglesia de Jerusalén, que estaba empobrecida. Esto se convirtió entonces en una gran prioridad para Pablo durante su tercer viaje misionero, según lo leemos ahí en el libro de Hechos capítulo 18, versículo 13 hasta el capítulo 21, versículo 16. Y Pablo en esta porción nos da la primera enseñanza detallada, registrada con respecto de su gran proyecto de ayuda para la iglesia de Jerusalén. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Número 1, cada primer día de la semana. ¿Cada cuándo? Cada primer día de la semana. Segundo, cada uno de vosotros ponga aparte. Esa es la número 2. La número 3, ponga aparte algo según haya prosperado. Y número 4, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Número 1, el apóstol Pablo está diciendo cada primer día de la semana. Número 2, ponga aparte. Número 3, según haya prosperado. Y número 4, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieran asignado por carta, sigue diciendo el apóstol, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Este pasaje entonces contiene principios muy importantes sobre las ofrendas, sobre las dádivas, que no solo explican cómo Pablo quería que se hicieran esa colecta en particular, sino que también demuestra qué tipo, qué modelo de ofrenda cristiana debe seguir la iglesia en la actualidad. Y son principios sencillos. Por ejemplo, ¿cuánto debemos dar? ¿Cuándo debemos dar? ¿Qué dijo Pablo? Cada primer día de la semana. ¿Cuándo debemos dar? Pablo dice que el momento más apropiado para la ofrenda cristiana es semanalmente, durante la adoración, durante la reunión, en el caso de nosotros. La referencia entonces de Pablo al primer día de la semana demuestra que en los primeros cultos de adoración incluían una ofrenda sistemática. Constituye también un indicador confiable de que nuestra dádiva u ofrenda debe ser consecuente, o sea, continuo, cada 8 días, sistemáticamente, no irregular, ni subjetiva, ni solamente cuando nos acordemos. Obviamente el Espíritu Santo en ocasiones puede instarnos a dar en respuesta a llamados especiales por necesidades urgentes.
Debemos estar también conscientes y mantenernos receptivos de un modo consciente con la necesidad de la iglesia. Y por eso recogemos ofrendas. Debemos estar conscientes y mantenernos receptivos entonces a esas necesidades. La ofrenda entonces es un componente necesario de la comunión y la adoración semanal. Una de nuestras responsabilidades cristianas al ofrecer sacrificios espirituales al Señor, según 1 de Pedro 2:5. Entonces, ¿cuándo debemos dar? Cada primer día, cada semana. En el caso de nosotros, como usted lo hace, cada reunión, cada sábado, cada domingo, los que tienen su reunión los domingos. ¿Alguien está exento de dar? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, dice Pablo. ¿Ahí hay alguien que está exento de dar? No, ¿verdad? Porque dice cada uno, o sea, todos, ¿sí? Ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Entonces la directriz que Pablo está dando aquí a la iglesia de Corinto, cada uno de vosotros, es universal para la eliminación de cualquier excusa o exoneración de cualquier creyente del ministerio sistemático de dar la ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho a todos sus hijos administradores de cierta cantidad de riquezas, aunque ésta sea pequeña. Dios nos ha dado algo para administrar. Y Él nos da el mandamiento entonces a todos de ser generosos con lo que tengamos, tal como fue la viuda, por ejemplo, aquella, ustedes se acuerdan de Marcos capítulo 12, que dio sus 2 blancas, las únicas que le quedaban, ¿sí? Ahora, si alguien tiene una posición acomodada, pues puede permitirse dar sin siquiera afecte su estilo de vida, pero debe dar generosamente también, de modo que sí, a lo mejor se limite de algunos lujos, a diferencia de los donantes ricos que aportaron antes de la viuda en ese pasaje de Marcos capítulo 12. Aunque no resulta fácil dar mucho cuando tiene uno un ingreso bajo, pero no debería ser eso una excusa para no dar nada tampoco. Así que, sea pobre o rico, si eres un creyente, debemos ser generosos en dar de acuerdo a lo que tenemos. Si comenzamos por ser generosos cuando nuestros recursos sean moderados, es muy probable que seamos generosos cuando tengamos mayores riquezas. No nos costará trabajo porque lo hemos aprendido de antes. Entonces, ¿quiénes deben dar ofrendas? Todos. Pablo está diciendo cada uno. ¿Cómo deberíamos dar? Entonces la siguiente pregunta. ¿Cómo deberíamos dar? El apóstol Pablo le dice a los creyentes corintios y a nosotros hoy cómo debemos dar a través de la iglesia. Cuando él escribe que todos debemos poner aparte, guardándolo, él quiere decir literalmente que cada uno de nosotros por sí mismo, disposición propia, ponga y guarde algo aparte. El equivalente griego de ponga aparte, guardándole, es una forma verbal de un término que obtenemos nuestra palabra colección o tesoro. O sea, en una actitud de gozo, de alegría, como si fuera algo que estamos coleccionando o algún tesoro que estamos guardando. Recordemos que esta ofrenda del que el apóstol Pablo está instando a los hermanos a dar para la iglesia de Jerusalén era un proyecto que tenía de largo alcance, más o menos un año. Entonces Pablo dice, mire, cada semana cada quien ponga aparte algo y guárdelo. Cada semana, conforme Dios lo haya prosperado, ponga aparte algo allí.
Y cada semana, dice, porque no quiero que cuando yo vaya se recojan entonces ofrendas. ¿Qué pasa si recogieran ofrendas nomás cuando llegara Pablo? Pues lo harían de manera rápida y la ofrenda pues no sería tan generosa. Entonces cuando dice ponga aparte algo guardándolo, está hablando, refiriéndose a algo como una colección que tú vas a hacer con mucho cuidado, con interés, con anhelo, con deseo, sabiendo para qué va a ser usado, o como un tesoro que tú estás guardando allí para cuando Pablo llegara, cada hermano trajera eso guardado para mandarlo a los hermanos de Jerusalén. Entonces representa algo así como en un arcón o en un almacén o en una caja donde se guardan dinero o artículos valiosos. La razón por la que Pablo dio esta instrucción y la manera como lo hizo, que guardando para que cuando yo llegue no recojan ofrendas, sencillamente es por el bien de la eficacia, para que fuera más efectiva la ofrenda y para que también fuera más generoso. Que tuvieran los corintios su gran ofrenda lista para que se la llevara el apóstol a los hermanos. De lo contrario, la iglesia habría tenido que recoger el dinero a última hora y de manera apresurada, y pues obviamente la cantidad no sería la misma. Entonces, ¿cómo debemos dar? Con disposición, celosamente, con gozo, con alegría, guardar. A ver, así sinceramente, no me conteste, nomás piénselo. Usted vino hoy y trajo su ofrenda porque usted determinó en su casa, este dinero va a ser para la iglesia. Y usted vino y lo depositó ahí cuando los hermanos que recogen pasaron con sus botes. Pero usted no viene hoy, sino hasta el otro domingo o el otro sábado. Usted trae la ofrenda que hoy no trajo porque no vino. Porque si usted lo apartó, ahí está, ¿no? Y el siguiente sábado que usted venga, entonces va a traer lo que no trajo porque no vino, más lo que apartó para esa semana. ¿Qué es lo que hacemos normalmente cuando no venimos a una reunión? Venimos a la otra, pero no traemos lo que no trajimos la semana pasada porque no asistimos. Entonces ya no está siendo sistemático, ya no está siendo consecuente, y pues ya no somos generosos, porque hicimos que se nos olvidó, o la costumbre de solamente ofrendar al momento, porque no lo dispusimos con tiempo. Ese es el asunto. Porque si disponemos con tiempo a apartar algo para el Señor, o que sabemos que le pertenece al Señor, pues ahí lo tenemos. Cuando yo vengo lo traigo, y si no vengo, la otra vez que vengo lo traigo, más aparte lo que corresponde a esa semana. Entonces seríamos más generosos y tendríamos más fondos para lo que se necesita, ¿sí? Entonces, por esto es un modelo bíblico de cómo manejar las dádivas que la iglesia de Jerusalén o los hermanos de las iglesias aprendieron cuando Pablo lanza este proyecto de apoyo para los hermanos de Jerusalén. Ahora la otra pregunta es, ¿cuánto deberíamos dar? ¿Cuánto? El modelo bíblico no da instrucción alguna de cierta cantidad o proporción de lo que debemos dar. Escuchen bien esto. En su lugar, el apóstol Pablo dice que los creyentes tienen la total libertad de dar según Dios los haya prosperado. ¿Está hablando aquí del diezmo? ¿Verdad que no? Según haya prosperado. Entonces esto desmiente la afirmación entre algunos cristianos que dicen que los creyentes deben dar al menos el 10% de sus ingresos a la obra del Señor, tal como tenían que hacer los antiguos israelitas. Este capítulo o este asunto de los diezmos lo vamos a analizar más adelante.
De alguna manera su dádiva u ofrenda se corresponde solo generalmente con el patrón del Antiguo Testamento. Ahora, ¿tú pagas impuestos por tu trabajo? ¿Sí? Y eso sirve para sustentar al gobierno, ¿verdad? Y para que los corruptos se lo echen en la bolsa de vez en cuando o en cuanto puedan hacerlo, ¿no? Pero tú pagas tus diezmos. Ese es un diezmo que tú estás pagando, porque te lo descuentan de tu salario, ¿sí? En Romanos 15:6 habla también de que en aquellos tiempos se pagaba ese impuesto, al igual que los judíos también daban diezmos para el sustento de su liderazgo. Levíticos 27:30, Números 18:21, Deuteronomios 14, 28 y 29, Mateo 17, 24 al 27 y Mateo 22, 15 al 21. Habla de que los judíos daban diezmos para el sustento de su liderazgo. Sin embargo, en cuanto a actitud, existe un paralelismo directo. Usted debe decidir con alegría qué dar, porque eso es lo que usted da de corazón, ¿sí? Segundo de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora alguien dice, vamos a dar lo que Dios propuso en su corazón. No dice que Dios propuso en su corazón. Lo que tú propusiste en tu corazón, lo que tú determinaste. ¿Sí? Y vamos a encontrar entonces que el diezmo no es ni la gran cantidad, sino que es lo mínimo que tú podrías dar. Porque según Dios te prosperó, puede darte el 20% más, 30% más. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, como les digo, se pagaban 3 diezmos que cada persona debía dar. Si nos vamos a eso, pues vamos a tener que traer 3 diezmos también a la iglesia. Y si no podemos con 1, imagínense con 2 o con 3. Mejor entonces, conforme Dios te haya prosperado. ¿No está bien? Y con eso sí deberíamos ser generosos, conforme a lo que Dios. ¿Cuántos nos hemos sentido condenados por no poder traer los diezmos? Bueno, pues aquí vamos a sujetarnos mejor a como Dios nos haya prosperado. Ahora, cada semana Dios nos prospera, ¿sí o no? Claro que sí. Pues en esa medida es como el apóstol y la palabra dice que traigamos a la casa de Dios, conforme nos haya prosperado el Señor, porque eso es lo que hemos dispuesto en nuestro corazón. Y Dios siempre estará complacido con su pueblo que obedece el mandamiento de traer dádivas generosas. ¿Cómo deberíamos proteger las ofrendas? ¿Qué tipo de personas escogió la iglesia primitiva para administrar los recursos? Hombres con 3 características muy importantes: llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio, simplemente para administrar los recursos. Yo sé que usted está interesado en que su dinero y ofrenda que da esté bien guardada y está bien administrada. Tenemos actualmente allí en la oficina un archivo, un registro de todo cuanto usted ha dado y de todos los gastos que se han hecho, comprobables, con facturas, con notas. Usted puede acudir ahí arriba y puede checar todo lo que usted quiera. Estamos queriendo ser transparentes en todo lo que es necesario, porque son dineros del Señor que Él ha puesto en sus manos y que usted con un corazón generoso ha traído. Pero también sí le animamos que usted obedezca el mandamiento del Señor y cumpla trayendo lo que le toca al Señor, lo que usted proponga en su corazón y conforme a lo que Dios le haya prosperado. Yo creo que si todos cumplimos con traer como Dios nos ha bendecido, nos ha prosperado, no tendremos que estar recogiendo ofrendas extras, porque habrá suficiente para toda necesidad. Amén. Si ustedes pueden creer esto,
de que sus recursos están protegidos, están resguardados. Tenemos una cuenta en el banco, también quiero decirles que están ahí asegurados sus ofrendas. Entonces todo está siendo bien administrado. Nadie va a hacer algo para dañar la iglesia, ni los recursos que ustedes con amor dan para el Señor. Entonces, la iglesia entonces debe confiar los asuntos financieros a hombres piadosos y responsables también. Cuando los apóstoles reconocieron por primera vez la necesidad de la iglesia de Jerusalén, su preocupación primordial era seleccionar hombres que tuvieran calificaciones morales y espirituales impecables, como ya dijimos hace rato, hombres de buen testimonio, hombres llenos de sabiduría y hombres llenos del Espíritu Santo. Amén. Tales hombres, por medio de la oración, supervisan el uso, la inversión de los recursos como buenos administradores que presentan el dinero ante el Señor. Los versículos iniciales de 1 de Corintios 16 presentan el modelo esencial de cómo se deben manejar las ofrendas o dádivas cristianas. Pablo exhorta a los creyentes corintios y a aquellos de cualquier época a dar con libertad y amor, sosteniendo un corazón agradecido delante de Dios para dar con alegría, o sea, sintiéndolo de corazón. Él sabía que uno de los indicadores más confiables de la conversión genuina es la disposición del hombre o la mujer a dar generosamente siempre que se presente la oportunidad, ya sea semanalmente o en ocasiones especiales. Dice Primera de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Este versículo nos está diciendo que un indicador confiable de la conversión de una persona es la disposición de dar generosamente siempre que se presente la oportunidad, ya sea de manera semanal, como hemos dicho, o en ocasiones especiales de acuerdo a la necesidad que se presente. Amén. La iglesia de Jerusalén entonces, ¿cómo era? Era una iglesia pobre, pero fíjense, tenían todas las cosas en común y allí compartían todo con su corazón. A una iglesia de peregrinos, una iglesia de perseguidos, una iglesia pobre porque estaban impuestos por el Imperio Romano, pero una iglesia que dio todo, que aceptó el reto de sustentar a toda aquella gente pobre que vivían ahí o que se habían refugiado ahí, dándolo todo. Después ya no tenían más que dar ni más que vender. Pablo el apóstol empieza un proyecto de apoyo a esa iglesia y por las iglesias de Macedonia, por la parte norte de Grecia, motivó a las iglesias a dar ofrendas para enviarlo a los hermanos de Jerusalén. Y de esta manera nos enseña a nosotros también, como ya hemos estudiado, la manera como nosotros debemos manejar las ofrendas de Dios. Amén. ¿Está contento? Sí, porque está aprendiendo cómo manejar las ofrendas del Señor. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según lo haya prosperado el Señor, para cuando yo vaya no se necesiten juntar entonces ofrendas. ¿Sí? Ahí están las pautas que Pablo enseña para nosotros dar. Entonces lo que tú dispongas en tu... Qué bonito, yo he visto por allá en la entrada, cuando su niño, usted llega con su niño y su niño le dice, papá, dame para la ofrenda. El niño está aprendiendo que hay que llevar ofrenda a la iglesia infantil también. Es bueno enseñar a ellos que también ellos pueden ser parte del sustento o sostenimiento de la iglesia. ¿Sí? La iglesia infantil necesita recursos también para manejarse. Y pues ustedes a través de sus niños, aparte de que les enseñan también a ser generosos,
participan ellos con alegría. Yo recuerdo una vez que estábamos en la iglesia en México, y el pastor anunció de que había hermanos que habían sido perseguidos no recuerdo si era en Tabasco o era en Oaxaca, y estaban ellos hablando de que si podía la iglesia juntar una ofrenda especial para llevar a los hermanos, y nos dijeron la semana entrante, usted esta semana junte un poco de su ofrenda y tráigalo, para dentro de 8 días vamos a recoger una ofrenda especial para nuestros hermanos. Estos hermanos están sufriendo porque han sido perseguidos y pues no tienen trabajo, les quitaron sus bienes y bueno, nos presentaron un asunto bien delicado. Yo recuerdo a mi hijo Eliud, su mamá, mi esposa le daba creo 5 pesos para gastárselo en el kinder, ¿sí? Y no sé cómo él tenía un guardadito, nunca nos había dicho nada. Cuando esa semana él saca su bolsita y tenía allí monedas y dice, mamá, yo voy a llevar esto a la iglesia para los hermanos. Yo sentí tan bonito porque mi hijo se desprendió de algo que él lo estaba seguramente guardando para algo, pero escuchó la necesidad que había y Dios tocó su corazón y él ofrendó lo que tenía. Bueno, si nosotros enseñamos a nuestros niños desde pequeños a ser generosos, ellos algún día van a tener una carrera, una profesión y van a tener un sueldo donde van a tener recursos. Para ellos no será difícil desprenderse de algo para bendecir a otros. Pero necesitamos enseñarles desde pequeños para que ellos sean generosos. Y para que ellos sean generosos, pues también nosotros tenemos que ser primero generosos. Tienen que aprender de nosotros eso. Yo no vi al niño del hermano ir al otro hermano a decirle dame para la ofrenda, sino que fue y le dijo a su papá, porque su papá es el que le da, ¿no? Entonces, si nosotros les enseñamos eso desde tempranos, ellos van a aprender cuando sean grandes a ser generosos también. Entonces tenemos trabajo para hacer, empezando con nosotros mismos y luego con nuestros hijos. Amén. Vamos orando. Señor, gracias te damos por tu palabra que siempre nos anima, nos exhorta, nos instruye y nos enseña cómo debemos nosotros también aprender generosidad en nuestro corazón para bendición de tu pueblo, de tu obra, de tu iglesia, Señor. Gracias te damos por cada hermano que fielmente, Señor, cada semana aparta algo conforme tú lo has prosperado y lo trae a la iglesia para que sea usada en el extendimiento de tu reino, Señor. Bendecimos sus vidas y aun aquellos hermanos que por causas que tú conoces no lo pueden hacer, oramos que tú les proveas de un trabajo, de recursos, para que también ellos tengan la oportunidad, Señor, de dar con un corazón alegre, con un corazón libre, Señor, de imposición, de obligación o como una carga, sino con gozo, con alegría, Señor, porque eso es lo que tú recibes con agrado, Señor, cuando lo hacemos con alegría y con sencillez de corazón. Gracias te damos por tu palabra esta tarde también, porque nos anima y nos exhorta a hacerlo de la manera como tú eres glorificado, Señor. Bendícenos a todos y permítenos que esta palabra quede en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.